No habían porque no habían, pero bueno, mis padres iban, tú sabes que daban a los castañeros, los peñates daban eso como, hoy dan como, era como una cartilla, y tú ibas y te repartían los orativos y te daban un saco de papas, o a lo mejor te daban 2 botellas de aceite, 2 kilos de azúcar, en fin, así. Y mi madre cambiaba el azúcar y el aceite por arroz, por cositas así que dieran más que comer, porque ¿qué hacías con el azúcar si no tenías? Y así, y papas, batatas y así. Eso Pero es tú vivías en el campo, ¿no plantaban ustedes? Sí, pero cuando eso ni llovía. Ah, que no llovía. Cuando yo me acuerdo, años y años sin llover. Y después cuando pegó a llover, ya llovía, ya yo estaba más grande, mire, arrancando. Íbamos de aquí a Vallebrón, de aquí a Tindaya a arrancar, de aquí al Time, de aquí hasta Tefía fuimos nosotros a arrancar. A eso, como le decían en la Rosa, mediados, eso, para allá, para la Antigua, como dicen, de la Antigua para acá, no sé cómo le dicen, los valles. Hasta los valles fuimos nosotros a arrancar. ¿Pero cómo era eso? ¿Iban a las tierras de quién iban a...? A las tierras, nosotros éramos los medianeros. Pero después mi padre, si fulano quería que fuéramos a ayudar a arrancar, mi padre, vete a ayudarle a fulano, vete a ayudarle a ciclano, vete a ayudarle a mangano, ¿sabes? Mi padre nos tenía así, arrancarle a este, a doña Petra, a todos. Nosotros teníamos la finca de don Ángel, que a los días se murió un hijo de él el otro día. Nosotros teníamos la finca de don Ángel, primero tuvo mi padre otras fincas, después arrancamos también cementeras de otras personas que las tenían fincas y llovía y araban y nosotros íbamos y arrancaban, nos pagaban y arrancábamos. ¿Cuánto te pagaban al día? Bueno, eso no lo puedo yo, porque eso quien lo cobraba era mi padre, ¿sabes? Eso no lo puedo yo decir porque eso era poco, ¿no? ¿Qué cantidad con ese tiempo? Pero nosotros éramos medianeros de fincas y teníamos muchas fincas, de todas las fincas de Don Ángel las teníamos nosotros. ¿Y qué tal? De por la mañana hasta por la tarde arrancando. Arrancando, y después cogiendo hierba para los animales. Usted sabe que uno para hacer de comer ya no había ni aulaga, que ya usted ve cómo está Guijé, pues ya no había ni aulaga. Entonces yo me acuerdo para las fiestas ir yo a la Múa, por encima de Vallebrón Pacarri, a la Múa que le dicen, con una camella a traer de eso, como le decían, no era tunera, era otra cosa como le dicen, ahora me acuerdo el nombre de eso, para hallar fuego, lo que estaba seco lo cogíamos, los palos esos, piteras. Esas piteras que salen por ahí. Bueno, pues esas piteras las traíamos nosotros y poníamos un pollo que tenía mi padre en la cocina y ahí fuera donde poníamos las ulagas y todo eso para hacer las comidas. Y cuando las vacas, hablando planamente, lo que las vacas cagaban, yo sé cómo le dicen, la bosta esa la poníamos a secar y eso cocinábamos, que no había otra cosa. Y ya no había en la calle, peleaba la gente, peleábamos. A veces íbamos para arriba donde soltaban las cabras atrás a coger los moñigos y todo de las cabras, de los burros, para que eso se secara y lo poníamos sobre las paredes y para que se secara para echar fuego. ¿Pero tenían cocina, Benita? No. ¿Y entonces cómo cocinaba? La primera cocina que mi madre recibió fue cuando yo ya me dije esto no lo aguanto, que fue cuando me fui para Las Palmas a trabajar. Pues ya no aguantaba más, es que no podía ser porque eran 8 personas. En mi casa había 8 personas vivas. Y a mi madre se le murió en el Carrizal, se le murió en Las Palmas, 3 se le murieron en las islas, 2 me parece fueron en Tenerife, pues mis padres se iban a trabajar para allá. Y mi madre iba con los niños, una vez se fue con todos ellos, yo a mi hermana Emilia, que era pequeñita, y yo las llevo a todas y nosotros nos quedamos. Mi madre iba y venía, pero mi padre se quedó allá con cabras y todo en Tenerife, pues que no había. Me acuerdo que un año para la fiesta de las Mercedes, mi padre tenía una fanega de trigo en mi casa. Y mi madre vio que las González pues tenían, para salir a la fiesta, hacer eso pan, que no, mi padre era panadero, hacíamos pan nosotros. Y mi padre había por último hasta un bar allí para las fiestas. Y tú quieres creer que llamamos a mi padre. Le escribimos una carta, pues nosotros no se llamaba ni nada, sino le escribimos una carta y le dijimos que si podía mi madre, que si podíamos hacer la harina para amasar para la fiesta. Como todo el mundo, amasando y nosotros como tontitas con las pobres, ¿qué vamos a hacer? Y contestó mi padre, nos contestó, dice, esa fanega de trigo la hace ahora y te la comes en 2 días o 3,
Y esa fanega puede dar 5 y 6 o 8 hasta 10 fanegas de trigo. No la haga, que no la moliera, que no hiciéramos nada, eso, pues, y no lo hicimos. Mi madre dice, bueno, pues le amasamos un poquito de gofio de semillo. ¿Tú sabes lo que es gofio millo? Que eso se raja todo, porque eso no pega. Si es con cebada, sí. Y si es con trigo también, es bueno el gofio. Pero tú sabes lo que es el gofio millo. Es como arepas. ¿Tú sabes cómo son las arepas? Pues esto era peor, era bronco, amarillo, bronco. Y aquello cogía mi madre, lo amasaba y lo entregaba y lo amasaba y lo ponía en un tostador de eso. Y hacía como unas torrillas así. Y un vaso de agua y acostarnos. Que nada otra cosa. ¿Y el fuego cómo El fuego era fuera en la calle. En la calle, en la cocina no tenías cocina en la casa. Para eso no, eso era la tajona mismo que está allí, la tajona todavía. Esa tajona tenía mi padre unos fogones grandes, de piedra, esa piedra negra, y allí hacíamos eso, y allí mi madre freía y tostaba. No tosté yo de trigo. ¿Cómo encendías el fuego, Belinda? ¿Cómo encendías el fuego? Con las julagas. Pero ¿y cómo prendías el fuego? O con fósforo. ¿Tenías fósforo ya? Claro, fósforo. Yo lo vine a ver poco tiempo para acá. Ya tú cogiste la época de los fósforos, antes no había fósforos tampoco. Había que encenderlo con una yesca, ¿no? Yo en ese tiempo fósforo se había. Ya tenía fósforo. Yo cuando yo me acuerdo, fósforo se había. Ahora lo que pasó mi madre después, date cuenta que yo fui, ¿cuál fui yo la tercera? Espérate, mi hermana Benita, que era Benita también, la que se murió, mi hermana Emilia, mi hermano Julio, mi hermano Paulo, y después nací yo. Bueno, nacieron más entre medio que se murieron. Pero después fui yo, allá había unos cuantos ya que yo cuando esas cosas a lo mejor no había. Yo eso no lo sé. ¿Viniste de la ropa, los zapatos? ¿De dónde los sacabas? Los zapatos. ¿De dónde los sacabas? Los zapatos cogíamos de esas suelas que se hallaban de zapatos viejos. Y mi madre tenía una máquina vieja antigua, de la ñora Pera. Entonces cogíamos, mi padre era medio zapatero. No que fuese, tenía su título, pero hacía zapatos. Hacía zapatos de esos de las reses de las vacas, de las cabras, esa la piel esa. Nos hacía los zapatos así altos aquí arriba, como se ven ahora cuando van para los carnavales y para las fiestas, esos zapatos así. Pues mi padre, yo cogía las suelitas esas que hallaba más o menos, que me sirvieran, mi padre me las cortaba así, cogía a la máquina y hacía las tiritas. Hacía 2 tiritas o 3 adelante, la otra que va atrás, y después le poníamos una tirita pegada y en botón. Y hacíamos los zapatitos. Y esos eran los zapatos que usábamos. ¿Y la ropa? ¿De dónde la sacaban? Por la ropa de los sacos de harina. De los sacos de harina que mi madre cuando iba a esos sitios le daban los sacos, se los pedía. Venían los sacos de harina, esos que era como mersolina que había antes, le decía mersolina, que no me acuerdo ya. De lo que les hacía las camisas a mi madre, a todos nosotros, en aguas y todo, porque de que iba hablando realmente y bragas y de todo, pues no teníamos otra cosa. Y mi madre, o sea, ya también cosía algo. Y no, que sí cosía bastante, ella cosía. Pues cogía, y ya te digo a ti que cogían la máquina y la cosíamos, hacíamos la tirita, y pues mi padre, como él sabía coser los zapatos, los cosía así, una aguja, y tenía eso, como le dice, para abrir los agujeros, una lesna que le decían. Bueno, pues mi padre nos hacía los zapatos así. Nosotros hacíamos la tela, y mi padre hacía los zapatos. Ahora, los zapatos para guardar cabras y... Belinda, ¿y en tu época se hacía el gofio de Cosco? El gofio cosco yo no, mi marido sí, yo sé que era así, por eso lo había oído también a mis padres. El gofio cosco cogían el cosco y cuando estaba seco lo llevaban de remojo para que se granara todo. Después secaban, lo pasaban por eso para que se colara todo bien, lo pasaban por un cilindro, lo secaban bien y lo tostaban y lo molían al molino a mano. Pero yo no lo comí, mi marido sí. ¿Tenías molino de mano en tu casa? Yo no comí gofio cosco, yo no, mi marido sí. ¿Tenían molino de mano ustedes? Porque el de mi marido vivía en la caleta, ahí se ven usted que se ve la barrilla, en esas tierras, en esa arena blanca, se ve la barrilla, se ve el cosco, y eso lo cogían y eso lo hacían así, y pues lo molían con un poco cebada y se lo comían. Ahora, yo no lo comí, el gofio cosco yo no lo comí. Ahora, oíselo a mi gente todo, sí se lo voy a decir eso. Y a mi marido se lo está diciendo un día, y a mi hijo Fernando el otro día, que por eso me enteré yo. Dice, no, mi padre lo cogíamos y lo echamos de remojo para que cayera todos los granitos. Porque eso es un cosco que se va haciendo, pero me parece que y lo más que tiene es tierra pegada, estar en la arena y arena. Y después se lo ponían a secar el grano. Después cogían, cuando estaba sequito, lo molían,
lo pasaban, pues que lo pasaban un poco por fuego, lo molían y lo ponían con un cebá, con gozo cebá. ¿Llegaste a hacer la leche mecida? ¿Eh? ¿Leche mecida llegaste a hacer tú en Quiquay? Sí, no, nosotros la leche que ya cuando ya tenía mi padre ganado, ya los hijos son grandes, ya tenía una mano ganado. Mi padre tenía lo menos 50 cabras, 60 más, y ovejas y todo. Las cabras hacíamos el queso. Yo hacía unos quesos, ya por último, unos quesos grandes así. Yo, una niña, yo hacía los quesos y en los sueros, que eso no es más que agua. Los sueros que larga el queso, estar apretando, qué sé yo. Esos sueros hacíamos el arroz y leche, como si fuera arroz y leche, pero era agua. Cuando no teníamos nada de eso, íbamos a casa de don Candio que tenía unas vacas, y esas vacas, ellas las arruinaban y hacían queso también, y el suero íbamos nosotros, peleaba la gente, pues si se la daban a mí, peleaba la otra que iba y no encontraba a casa doña Petra suero para comer. Entonces, ¿qué les digo? Usted que coger una pella de bofe y tirar las gavias. Y ayer lo estuvimos hablando yo y mi hermano Oración, ¿te acuerdas ahora cuando íbamos a las gavias hacia hallamos cerrajas? Y las cerrajas era pues yo a veces decía, Dios mío, si no ha llovido, ¿de qué sale esto? A veces era de los animales que meaban, y donde meaban los animales salía la cerraja. ¿Y se comían las cerrajas? No. ¿Qué? ¿Las cerrajas se comen o no? ¿Cómo? Sí, se comen las cerrajas. Sí. ¿Se alimentan? No, hay cerrajas de esas que son tendidas en el suelo, y hay otras que son grandes, de hojas grandes. Pero esas las comíamos otra vez en el cerebro. Las cogía, las lavábamos bien así. Mi madre nos engañó una vez, porque fue aquí fue a la Honduras, al Barranco Viejo, y ahí había, porque también teníamos casas, gavias ahí, y trajo un montón de cerrajas, pero de esas grandes, esas que tienen la hoja como si fueran rábanos, y las flores y todo. Y cuando nos hizo el potaje, digo, mamá, ¿este potaje de qué es? Dice, de rábano. Digo, mamá, este potaje no es de rábano. Que si es de rábano, no te estoy diciendo que es de rábano. Digo, y está, porque se pegaría alguna hoja. Era de esa cerraja. De cerraja. Esa cerraja grande que era, la forma era igual que el rábano. Y pues dice, tiene razón mía. Yo no, lo que cuentan no lo entiendo bien. Ustedes tenían cabras, vacas, y había mucho marisco en la costa. ¿Cómo es que pasaban hambre? No, pero los mariscos nosotros de marisco no. ¿Pero no ibas a la costa nunca? Yo aprendí de marisco después de que me casé con mi marido. Pues mi marido sí era de la playa. Pero mire, mis hermanos iban ahí donde vivía Felipito el Feo, ¿usted no lo vio nombrar? Bueno, pues ahí iban a sacar por detrás piedra blanca. Esa piedra blanca se embarcaba hasta para Tenerife. Eso yo no sé cómo lo hacían, lo molía para hacer eso. ¿Cal? Bueno, pues nosotros no estamos haciendo con las cabras, pero ya éramos pequeñas, pero ya las cabras, no llovía, ni leche había tampoco. Porque si no hay donde los animales comer, no había ni leche, apenas un pisco de leche que sacaba mi madre, hacía un casito dos y ya está. Pero ya después, cuando llovió, el año que llovía, sí, el año que llovía mi padre te sacaba bastante leche, pero esa leche se vendía. Esa leche salía yo tempranito a llevarla a la herradura, para la hija, esta, mañana diré, ¿cómo se llama ella? Ahora me acuerdo. Está igual. Bueno, como quiera que se llamaba, que se murió ya. Esa iba a vender al puerto, y mi madre también llegó a ir a vender leche. Y yo subí a llevar la leche, lo que las cabras daban. Si las cabras daban 3 litros, 4 litros, 5 litros, eso había que subir todo ese valle de Iguey para ir después al otro valle de allá, que era la Raúna, donde le decían la Raúna. Y ahí con esas perras íbamos a hacer. ¿Pero qué te daban a ti por 1 litro de leche? ¿Y la carne no se la comían ustedes? ¿Tenían No. cabras? ¿Qué va? No matábamos las cabras. Entonces, ¿las matábamos qué? Las cabras matábamos las cabras para las fiestas, ya cuando ya uno tenía algo. Mi padre ya para las fiestas, pues ya cuando pegamos, ya te digo a ti, pero ya era cuando nosotros fuimos a trabajar. Pero antes no se mataban cabras ni nada.